Otros habitantes del Nexo. Los humanos no son la única especie que habita en el Nexo, ni tampoco fueron los primeros en descubrirlo. A lo largo de las largas eras desde que se creó el Nexo, razas enteras han descubierto sus puertas de entrada. Se han extendido por sus innumerables mundos y se han extinguido antes de que aparecieran los humanos. Mundos enteros están cubiertos por las ruinas de civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo, junto con las razas que las crearon. Otros son el hogar de criaturas salvajes, los restos primitivos de especies cuyos antepasados alguna vez fueron parte de poderosas civilizaciones espaciales, ahora reducidas al salvajismo y la barbarie. Este ha sido el destino de muchos pueblos durante milenios, incluidos los colonos humanos que tuvieron la mala suerte de encontrarse aislados del Nexo por alguna razón. Sería imposible describir todas las inteligencias no humanas en el Nexo, pero algunas son especialmente dignas de mención. El Imperio Gar. Si los Gar son humanos o no es un punto controvertido. Los Gar no se consideran humanos, y el análisis genético sugiere que son una quimera compleja, una especie generada con ADN de muchas otras. Sin embargo, todas las extensiones quiméricas se superponen a una forma fundamentalmente humana. El Imperio Gar se centra en el mundo fortaleza de Garon, donde incontables criaturas Gar se esclavizan para crear máquinas de destrucción. Los Gar son una raza clon descendiente de soldados bioingenieros creados originalmente para hacer la guerra en una época lejana. Esa guerra que hace tiempo que se terminó, dejando solo a sus soldados y su implacable directiva con conquistar. Los Gar existen para luchar y no saben nada más. No tienen sociedad ni cultura, aparte que la necesidad para construir sus ejércitos y lanzarlos a la batalla. Es imposible decir quién era su enemigo original, pero hoy libran una guerra contra toda la humanidad, y no descansarán hasta que se destruya hasta el último ser humano. Afortunadamente para los panhumanos del Nexo, los Gar son tecnológicamente primitivos y han demostrado ser incapaces de desarrollar su rudimentario armamento o naves espaciales en un grado significativo. A pesar de su arraso, los Gar son enemigos peligrosos, en parte porque su tecnología es tan primitiva que es inmune a muchos de los sofisticados sistemas de armas comúnmente empleados por otras fuerzas. Ronplaga de Virai. Los Virai o Ronplaga son una antigua raza de máquinas autorreplicantes que se ha extendido por todo el Nexo parasitando naves espaciales mientras viajan de un mundo a otro. Su principal motivación es sobrevivir. Sin embargo, al hacerlo, invariablemente entran en conflicto con sociedades humanas y alienígenas cuyas máquinas proporcionan las materias primas que los Virai necesitan para construir más de su propia especie. Esta búsqueda y adquisición de recursos reproductivos conduce inevitablemente al conflicto. Desafortunadamente para otras especies, los Virai adaptan para adaptarse a los materiales que tienen a mano y al entorno en el que viven, lo que los hace especialmente difíciles de erradicar. A lo largo de muchas iteraciones de su líder, Virai, los primeros arquitectos han evolucionado para reconocer la forma de vida orgánica como una amenaza. Así que se esfuerza por evitar el contacto con los orgánicos hasta que hayan acumulado un número suficiente para derrotar rápidamente cualquier intento de desalojarlos. Durante mucho tiempo se pensó que habían sido eliminados del espacio antareano, pero han resurgido recientemente después de la intrusión del Nexus acusada por el evento Siglos. Los Borg. Los Borg son la especie más numerosa y exitosa del Nexus. Después de los humanos, en conjunto se llaman a sí mismos la síntesis. Su fisiología simbionte es muy diferente a la de los humanos. Un Borg adulto es como un escorpión, incluso si su cabeza principal está colocada donde un escorpión tendría un oído. Esta raza transgénica incluye la casta de los técnicos, en la que solo una parte limitada del simbionte se expresa por completo. Se dan más detalles sobre la filosofía
la tecnología y la sociedad de los Borg en el capítulo sobre los Borg.